Hola vikingos, ok, vamos a ver programación orientada a objetos, que eso sería prácticamente tener clases y tener objetos. Y un objeto sería como una entidad y esta entidad tendría sus propiedades y sus funcionalidades. Por ejemplo, un carro tiene propiedades, tiene cierta cantidad de puertas, 2, 4, las que tenga. Tiene su color, tiene su tipo de motor, la funcionalidad, si es manual, si es automático, y así, si frena, si cuánto es la velocidad máxima, que eso sería un objeto. Okay. Y la clase sería el molde para crear esos objetos. Entonces aquí, por acá, clase sería el molde para crear objetos. Ok, entonces vamos a crear una clase. Ok, vamos a crear la clase carro para continuar con el ejemplo. Ok, la clase carro, y a esta clase carro vamos a agregarle un método pongámosle mostrar, nada más para hacer la prueba. Y a este método perteneciente a la clase carro, esto es lo que va a hacer. Vamos a decir que nos muestre nada más. Ok, esta es la clase. Dentro de la clase tenemos un método que nos muestra yo soy un carro, ¿verdad? Ok, entonces llegó la hora de crear el objeto. Como tenemos tipos de objetos, digamos int número 1 es igual a 1. Este int que nos dice qué tipo es el dato, en este caso sería carro. Carro ahora sería un tipo de dato. Entonces, si yo escribo carro, ya aparece por acá. Carro es mi tipo de dato, es mi int o mi string o cualquier tipo de dato. Que entonces yo voy a crear una variable, por decirlo así, que en realidad es un objeto, un objeto del tipo carro. Okay, entonces carro, creemos nuestro carro 1 es igual a new carro. Ok, y para que al crear este objeto de tipo carro, nosotros podemos acceder a lo que tenemos en nuestra clase. Por ejemplo, si carro 1 escribo punto, puedo acceder a este mostrar paréntesis. Ok, entonces si yo corro esto, nos va a mostrar soy un carro. Ok, ahora a este carro podemos agregarle más datos, más información sobre él. Entonces pongamos int puertas y pongamos string marca. Ok, con esto que tenemos por acá, seguiría crear el método constructor. Cada objeto necesita su método constructor. Entonces para crearlo tenemos que public usar el mismo nombre de la clase, que sería carro. Ok, aquí ya me lo está haciendo automáticamente, pero hagámoslo manual. Tenemos que estos datos de aquí
agregarlos al constructor, a los parámetros, digamos. Puertas, toma string, marca, y después con el this, con esto this punto puertas, que en este caso sería este puertas, sería este aquí arriba, y el siguiente puerta sería este parámetro. Entonces estamos diciendo que este puertas es igual a lo que vamos a recibir. Okay, y el otro sería this.marca marca. Okay, después de esto necesitamos, aquí está dando error porque él necesita los datos de puertas y marca. Entonces vamos a decir que tiene dos puertas y su marca es Toyota, por decir una marca al azar. Ok, ahora vamos a mostrar esta información de carro. Entonces vamos a crear otra función donde entonces otro método public queremos tener esa información, entonces o datos o como quieran ponerle. Ok, y vamos a retornar las puertas juntas de string porque es un new y estamos trabajando con string, entonces tiene que ser un tipo. Ok, aunque debería permitir que no, sí tiene que ser string. Ok, le pasamos, bueno, devolveríamos puertas y también vamos a darle la marca. Entonces, por ejemplo, podríamos hacerlo más estético, pero por ahora voy a mostrarlo así. Ok, entonces vamos a escribir en consola carro 1 punto y el nombre. Carro 1 punto información y le agregamos los paréntesis porque es un método. Si corremos esto deberíamos ver bueno, este sería un carro que es este método y este 2 y Toyota, que es la información que se está trabajando. Y si creamos otro objeto, carro nuevo carro, y le pasamos que sea de 4 puertas y marca Kia, por decir algo. Y si ponemos esto a deberíamos ver la información de este objeto.
4 puertas y aquí. Bien, si queremos, vamos a agregarle puertas y marca. Bien, puertas 2, marca Toyota, marca Kia. Ok, esto fue las clases y objetos, que es un tema de orientación, de programación orientada a objetos. Porque no he entendido, si os ha gustado, suscríbanse, den like.